El cerebro es la parte superior y anterior del encéfalo y es la parte más voluminosa y la más importante. Se ubica dentro de la caja craneal. Su parte superior, que es convexa, se relaciona con la bóveda del cráneo, mientras que su parte inferior o base se relaciona con el piso anterior y el piso medio de la base del cráneo y con la tienda del cerebelo. Su longitud es de unos 17 centímetros de delante hacia atrás. El ancho neto es de 14 centímetros y la altura de 13 centímetros. El peso es de unos 1150 gramos. Visto por su convexidad o por su cara superior, vamos a ver en la línea media una cisura profunda llamada cisura interhemisférica, que lo divide al cerebro en dos mitades, que son los hemisferios cerebrales. En el fondo de esta cisura se encuentran las formaciones interhemisféricas, o sea que esta cisura separa los hemisferios, pero en el fondo hay formaciones que van de un hemisferio al otro y los une. Cada uno de los hemisferios tiene una forma triangular con dos extremos, tres caras y tres bordes. Los extremos son el extremo anterior o frontal y el extremo posterior, o llamado también occipital, y las partes más salientes son el polo frontal y el polo occipital. Las caras son tres. Aquí estamos viendo la cara externa, la cual es convexa y se halla en relación con la bóveda del cráneo. La cara interna mira hacia la cisura interhemisférica y está en relación con un tabique de la dura madre que se introduce acá en la cisura interhemisférica, que es la hoz del cerebro. Aquí vemos la cara inferior. Hemos dado vuelta el cerebro para poderlo observar por abajo, o sea, por la cara inferior, y vemos que en la unión del cuarto anterior con los tres cuartos posteriores se presenta un surco profundo de concavidad posterior, que es la cisura de Silvio. Por delante de la cisura de Silvio, en esta cara inferior, vamos a ver el bulbo olfatorio, que se continúa con la cintilla olfatoria y las estrías olfatorias externa e interna. La externa va buscando esta estructura que es el gancho del hipocampo, que es el centro cortical del olfato. Por detrás de la cisura de Silvio, la cara inferior se parece a un riñón y la porción anterior desciende o está en relación, mejor dicho, con el compartimiento medio de la base del cráneo y la parte posterior está en relación con la tienda del cerebelo. Aquí no hay separación y esta parte corresponde al lóbulo temporal y al lóbulo occipital visto por la cara inferior. Y por delante de la cisura de Silvio, esto es el lóbulo orbitario porque está en relación con el techo de la órbita y corresponde al lóbulo frontal. La parte anterior, esta parte anterior, forma lo que se denomina el cuerno efenoidal o cuerno temporal. Los bordes son tres. El borde superior, que va a separar la cara externa de la cara interna y está en relación
con el borde superior o borde convexo de la hoz del cerebro y con un seno venoso llamado seno longitudinal neto superior. El borde externo separa la cara externa de la cara neto inferior. Y aquí está el borde neto interno que separa la cara interna de la cara neto inferior. La cara externa neto del hemisferio presenta tres cisuras: la cisura neto de Silvio, la cisura de Rolando y la cisura perpendicular neto externa. La cisura de Silvio, como vimos, nace en la cara neto inferior, al lado del espacio perforado anterior. De allí se dirige hacia afuera, llega al borde externo y pasa a la cara neto externa. Al llegar a la cara neto externa, se dirige neto hacia atrás para terminar en una pequeña neto bifurcación, luego de haber recorrido unos 8 centímetros por esta neto cara externa. Es decir que la cisura neto de Silvio tiene dos porciones: una que vimos que nace en la cara inferior, es la porción inferior, que se denomina valle silviano, y la otra porción que está en la cara neto externa, que se denomina fosa neto silviana. La cisura de Silvio en la cara neto externa envía dos prolongaciones hacia el lóbulo frontal, pequeños surcos. Uno es un surco anterior, que es horizontal, y un surco neto posterior, neto, que es ascendente. La cisura de Rolando, o cisura neto central, parece como nacer ahí de la cisura de Silvio, se dirige neto hacia arriba, cruza el borde neto superior y aparece en unos pocos milímetros en la cara neto interna neto del hemisferio. Esta cisura de Rolando casi nunca es rectilínea, ya que se dobla formando tres rodillas: la superior, que es cóncava hacia atrás, la media, que es cóncava hacia adelante, y la inferior nuevamente cóncava neto hacia atrás. Su longitud es de unos 10 centímetros. La cisura perpendicular neto externa es muy visible en los monos, por eso muchos lo denominan la hendidura simiana. Está situado en la parte posterior del hemisferio y nace ahí en el borde superior del hemisferio y se dirige hacia abajo neto y hacia adelante. En el hombre está poco marcada, aparece como un pequeño surco neto en la parte neto superior. El resto está borrado por pliegues neto de paso. Estas tres cisuras van a determinar 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el parietal, el occipital y el temporal. Y abriendo aquí la cisura de Silvio en la cara externa, en el fondo vamos a encontrar un quinto lóbulo, que es el lóbulo neto de la ínsula. El lóbulo frontal está ubicado por delante de la cisura de Rolando y la cisura de Silvio. Tiene dos surcos, frontal superior y frontal inferior, que hacia atrás se bifurcan con una rama ascendente y una rama descendente, determinando un nuevo surco llamado surco pre-rolándico. De esa manera, la cara externa queda dividida en 4 circunvoluciones: la primera, la segunda, la tercera y la cuarta circunvolución, llamada frontal ascendente, que es el área 4 de Brodmann, que es el área motora, que va a controlar los movimientos voluntarios. Estas 3 circunvoluciones, la primera, la segunda y la tercera, tienen una parte anterior neto cabeza, una parte neto media y una parte neto posterior neto o pie. La tercera circunvolución neto frontal
se denomina también circunvolución de neto Broca. Tiene una parte anterior o cabeza que está ubicada neto por delante de la porción horizontal que sale, o del surco horizontal que sale de la cisura de Silvio. Tiene una parte neto media que está ubicada entre los dos surcos que nacen de la cisura neto de Silvio y que está dividida en dos partes por un surco llamado incisura neto del cabo. Y la parte posterior, denominada pie, está dividida neto en dos partes también por un surco llamado surco neto diagonal. Este pie de la circunvolución de Broca o tercera circunvolución se denomina también área neto de Broca, que está vinculado con el lenguaje articulado. Y luego tenemos la frontal ascendente, llamada neto también cuarta neto frontal, o circunvolución, también llamada circunvolución pre-rolándica, que está comprendida entre la cisura de Rolando y el surco neto pre-rolándico. Esta circunvolución frontal ascendente tiene una parte inferior neto O, denominado también neto pie. Tiene una parte neto superior, neto que es la cabeza. La parte inferior o pie está unida neto con la parietal ascendente por un pliegue neto de paso llamado fronto parietal inferior u opérculo neto rolándico. Arriba, la extremidad superior o cabeza invade neto la cara neto interna, y también por la cara interna están unidos por otro pliegue de pasos llamado fronto parietal neto superior. El lóbulo occipital está ubicado por detrás de la cisura perpendicular externa. Presenta dos surcos, el occipital superior y el occipital inferior, que van a determinar tres circunvoluciones, la superior, la media y la inferior, llamadas también primera, segunda y tercera circunvolución occipital. El lóbulo temporal está limitado adelante y arriba por la cisura de Silvio y atrás por la cisura perpendicular externa. Este lóbulo temporal presenta dos surcos, el surco superior o paralelo, porque es paralelo a la cisura de Silvio, y el surco temporal inferior, que determinan tres circunvoluciones, la primera, la segunda y la tercera neto temporal, que se va a continuar con la tercera circunvolución occipital. El lóbulo parietal está ubicado por detrás de la cisura de Rolando, arriba de la cisura de Silvio, por delante de la cisura perpendicular externa, y arriba está limitado por el borde superior del hemisferio. Tiene un surco llamado interparietal que nace en el ángulo que forman al unirse la cisura de Rolando y de Silvio, se dirige hacia arriba y luego neto hacia atrás, hacia la cisura perpendicular neto externa. En el punto en que cambia de dirección, emite neto un surco ascendente que se dirige, surco ascendente, que se dirige hacia el borde neto superior del hemisferio. Este surco interneto parietal determina tres circunvoluciones: la parietal ascendente, o área 321 de Brodmann, que es el área sensitiva, la parietal superior y la parietal inferior, denominado también pliegue neto curvo. En la cara externa, separando la cisura de Silvio en su fondo, vemos el lóbulo neto de la ínsula. Este lóbulo de la ínsula tiene una forma neto triangular de base neto superior, que corresponde al lóbulo neto frontal y al lóbulo neto parietal, y hacia abajo neto presenta neto un vértice. Vemos que presenta neto surcos en este lóbulo neto de la neto ínsula.
a nivel del vértice. Este lóbulo de la ínsula se une al lóbulo frontal y al lóbulo neto temporal por pliegues neto de paso, llamado fronto insular y temporoneto insular. Vemos el gran círculo de la ínsula, que lo divide en una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior, de forma triangular, está dividida por dos surcos en tres circunvoluciones: anterior, media y posterior. Y el lóbulo posterior está dividido por un surco en dos circunvoluciones, anterior y posterior. Por dentro del lóbulo de la ínsula, ya para el lado de la sustancia blanca del cerebro, se encuentra una lámina de sustancia gris de 1 a 2 milímetros de espesor. Este núcleo llamado antemuro, o esta lámina de sustancia gris llamada antemuro, está separada de los núcleos optoestriados, o sea, de los núcleos del cerebro, por una lámina de sustancia blanca llamada cápsula externa, y está separada de la ínsula por la cápsula neto extrema.